8 horas con 11 minutos. Saludamos al licenciado Arturo Torres. Él es un conocido periodista de investigación, editor de varios libros que han abordado el tema de la violencia criminal en Ecuador, como El juego del camaleón, Rehenes. Recientemente ha colaborado con un importante artículo de una revista británica, de Sunday Times, en el cual en colaboración con periodistas británicos se ha publicado el artículo "Las Islas Galápagos son un imán para turistas y capos de la droga". Estuvo allí el equipo de Código Vidrio, Arturo Torres concretamente, colaborando con este artículo que ha sido ya divulgado a nivel mundial. La primera pregunta que quisiera hacerle, Patricio, es Arturo, perdón, partiendo de la conexión entre la crisis de seguridad en el Ecuador continental, ¿qué efectos trae esto sobre las Islas Galápagos, que tiene una importancia estratégica para el crimen organizado? Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Sí, la verdad es que durante años, lastimosamente, la ruta de Galápagos ha ido cobrando mucho más importancia para los carteles y para las organizaciones que transportan la cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Y esto es más o menos desde hace más de 15 años, 10 años, 10, 15 años. Lo que pasa es que últimamente las dinámicas se han ido acelerando en función de que hay mucho más control en el corredor del Pacífico, cerca al litoral ecuatoriano o colombiano. Entonces la ruta alterna que va bordeando Galápagos es una ruta que demora más, pero es más segura porque el control es mucho más difícil. Y en este caso lo que ha pasado es que la capacidad que tiene la Armada, las fuerzas del orden, es muy limitada porque necesitan tecnología, y realmente quienes apoyan directamente en ese control son los guardacostas de Estados Unidos, que con los aviones, con el apoyo del monitoreo aéreo, pueden ubicar las naves y los barcos pesqueros que van llevando la cocaína. Y no solamente eso, sino que ya cuando se acercan a Galápagos, acceden a especies como los pepinos de mar, ¿no es cierto?, como los calamares gigantes y otras especies. Entonces hay una confusión de varios delitos que, sumado a este tema del narcotráfico, vuelve esta dinámica muy difícil, porque además Galápagos es considerada como la gasolinera del Pacífico, porque desde ahí sale el abastecimiento del combustible con el que estos largos viajes pueden ser respaldados y apoyados hasta llegar con la droga o con otro tipo como decía, de las especies a sus destinatarios. Ecuador ha mantenido históricamente la tesis de las 200 millas marinas como mar territorial. ¿Cómo se encuentra este tema? Pues países poderosos como los Estados Unidos han mantenido en cambio la de las 12 millas, y estamos viendo todas las acciones enormemente controversiales que está realizando el gobierno de Donald Trump en aguas internacionales. ¿Quién controla los mares alrededor de las Islas Galápagos, y en qué extensión Ecuador tiene una real soberanía? Esa es una pregunta fundamental, porque la mayor parte del territorio ecuatoriano está en el mar, por las 200 millas. Lo que hay en tierra es una tercera o una cuarta parte del territorio que tiene formalmente el Ecuador. Entonces, la mayor parte del territorio, por su extensión, por su complejidad, vemos que las áreas marítimas han sido ya una zona muy disputada por estas organizaciones criminales que tienen conexiones con los carteles, y por lo tanto se vuelve muy difícil controlar ese espacio sin tecnología, sin recursos, y enfrentando ese tipo de organizaciones que cada vez cobran, como yo decía, mucho más poder, porque tienen más ingresos, porque tienen más conexiones, con el fenómeno adicional de la flota china,
que pasa como 6 o 7 meses del año a poca distancia en el mar territorial internacional, en aguas internacionales, pero obviamente en el mar no existen fronteras. Las especies circulan, van y vienen por todos lados y eso precisamente es aprovechado por esta flota de cientos de barcos chinos que llegan a esa zona y también participan de todo el tema, son abastecidos de combustible, son, se llevan especies y no se sabe, todavía hay una hipótesis sobre la circulación de droga hacia Asia por esa vía. Arturo, se hablaba en su momento de una base militar en Baltra con el apoyo internacional, específicamente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de esto? Bueno, creo que eso quedó descartado, ¿no es cierto? Porque básicamente hubo un rechazo La generalizado, consulta. porque no olvidemos que las Islas Galápagos son un patrimonio sensible que requiere tener mucha atención sobre cualquier ingreso de elementos extraños a las islas y por lo tanto, pero o sea, eso no significa que no se realice un control, porque como decía, desde el aire existe, hay aviones, hay acuerdos Sin que embargo, se Arturo, se firmaron. manifestaba y se comentaba de la presencia permanente de personal militar extranjero, aunque no se diga o se hable oficialmente de una base militar. Sí, se ha visto personal extranjero en las islas, ¿no es cierto?, cuando han habido aterrizajes o despegues de aeronaves, y como digo, pero también el antecedente es que en el 2023 ya se firmaron acuerdos de interdicción aérea con el gobierno de Guillermo Lasso, que luego fueron refrendados por el actual gobierno. Entonces, digamos que existe la base legal. Y las operaciones de monitoreo desde el aire de estos aviones de Estados Unidos se dan, ocurren, y por lo tanto hay una presencia no permanente, porque ellos no es que viven en Galápagos, pero utilizan las facilidades para aterrizar, despegar, monitorear, en fin, todo este sinnúmero de acciones que se van concatenando. Para el crimen organizado, Arturo, ¿cuál es la función principal de las Islas Galápagos? Bueno, creo que tiene varias funciones. La primera es logística, desde ahí sale el combustible que alimenta a los barcos que transportan la cocaína. La segunda es, se ha vuelto un lugar de almacenamiento de cocaína, porque no olvidemos que solamente 3 de las decenas de islas que tiene el archipiélago están habitadas y la mayoría son ideales porque ahí no hay control. Entonces recién, hace más o menos 3 semanas, encontraron casi como cerca de 500 kilos o un poco más de cocaína en la isla Isabela, encaletados, guardados. Entonces, este patrón no es aislado, yo creo que ha venido ocurriendo sistemáticamente, pero como no tenemos un control sistemático de un área que es inmensa, eso también hay que tomar en cuenta, el control en el mar se vuelve mucho más complicado por la extensión, por el tema del cielo, del mar, de las formas que están utilizando, entonces sí es mucho más complicado en ese tipo de cosas del monitoreo. Ahora, Arturo, ¿cuál es el impacto de lo que ocurre en las islas, en el archipiélago, ya con la criminalidad o la situación de inseguridad en el continente? Bueno, lo que pasa es que las organizaciones que están dedicadas a las actividades del narcotráfico y que tienen anclados ciertos apoyos logísticos específicos en Galápagos también se empoderan, tienen más recursos. Por ejemplo, hemos visto varias capturas de armamento, de un armamento de guerra, básicamente, en algunos de los operativos que se han realizado en los alrededores de Galápagos. Entonces, eso significa que lo que influye y todo lo que estaba circulando iba a ingresar al continente a través de estas facilidades que se dan en Galápagos para que ocurran todas estas dinámicas criminales. ¿De dónde a dónde van las armas? Bueno, las armas la mayoría de armas llegan desde Estados Unidos, porque como sabemos, Estados Unidos no hay restricción para adquirir armas de todo tipo, y a través de intermediarios lo que hacen es adquirir las armas en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sacan hacia Centroamérica, las trasladan muchas veces por vía aérea y también por barcos,
y luego las armas llegan al continente, llegan a Ecuador y son a través de bandas que son intermediarias vendidas a otras organizaciones criminales. Entonces aquí hay un problema de fondo, es decir, la falla del control de que más o menos el 70% del armamento viene de Estados Unidos, donde uno puede comprar un arma de guerra básicamente por internet. Y eso, el control no existe, no se ha coordinado de manera eficaz para evitar que precisamente las armas sigan fluyendo hacia el Ecuador desde Estados Unidos. ¿Qué papel están jugando los pescadores artesanales locales de Galápagos en la logística del narcotráfico? ¿Cuál es el principal incentivo para su participación? Sí, lo que pasa es que con los años es mucho más lucrativo para los pescadores salir de pesca que llevar combustible a una de estas embarcaciones que se utilizan para el narcotráfico. O sea, una faena de pesca les podrá dejar unos $100 semanales, $200 semanales a los pescadores, pero en este caso un solo viaje puede dejarles de transporte, la gasolina pueden vender hasta $5,000, $10,000, dependiendo de la cantidad. Entonces, evidentemente, el incentivo que tienen estas organizaciones criminales por los costos que reciben es muy alto, y por el otro lado no hay el control adecuado que les exija a los pescadores que cumplan labores de pesca, que no estén utilizando el combustible en actividades delictivas. ¿Qué grupos criminales, tanto del territorio ecuatoriano como grupos criminales internacionales, han sido detectados en Galápagos? Sí, los que están interviniendo sobre todo en Galápagos son los choneros. Los choneros son los que controlan esas rutas, son los que más estructura tienen desde hace muchos años, porque no olvidemos que los choneros empezaron a trabajar con el cartel de Sinaloa desde hace más de 10 o 15 años. Entonces ellos tienen las rutas, tienen los controles, tienen la logística, y esa es la banda que más opera y utiliza Galápagos para todas estas tareas delictivas. Hay reportes internacionales que los hemos leído de que los lobos también, y vinculados con el cartel de Jalisco Nueva Generación, estarían actuando en esa zona. Están tratando de disputar precisamente porque ven que es lucrativo, ¿no? Porque vemos que estas organizaciones criminales lo que han hecho es diversificar su portafolio criminal y buscan muchos ingresos, no solo de la cocaína, por ejemplo, lo que yo decía inicialmente, el tráfico de especies, y otro, la venta de combustible a la flota china. Entonces, los lobos siguen la pista, la huella, digamos, de este modelo, entre comillas, exitoso, criminal, de los choneros, y por eso ellos también les están disputando ya esos territorios en el área marítima. Se ha evidenciado también efectos de esta situación de corrupción sistémica que está viviendo Ecuador, con enorme debilidad institucional reflejada en tantos casos como el caso Euro 24, Metástasis, Purga, Plaga, etcétera. ¿Qué está pasando allá institucionalmente en Galápagos? ¿Qué papel juegan las autoridades locales? La verdad es que hay mucha impunidad, hay mucho miedo, precisamente porque Galápagos es una zona muy aislada, donde las autoridades realmente están, las autoridades judiciales y fiscales, hay muchos delitos que se cometen, hay violaciones de menores de edad, hay violaciones sistemáticas de mujeres en varias islas del continente que se denuncian y los casos no prosperan. Entonces también el problema del control y de la actuación de los sectores judiciales y de la fiscalía es muy deficiente y genera este ambiente de impunidad en las islas por un agravante, que nadie quiere que se hable mal de las islas. O sea, nadie quiere que se conozcan estas cosas porque supuestamente afecta al turismo de las islas, con el precio que están pagando los habitantes de las islas de sufrir delitos, de también sufrir extorsiones, pero sobre todo de no tener una respuesta efectiva de las autoridades judiciales en delitos que son evidentes. Hubo casos que hicieron noticia, que fueron tendencia de alijos de cocaína, y bastante grandes, que fueron capturados en las islas, y allí se involucró
a personal militar, a marinos. ¿Esta situación es relativamente frecuente o son casos aislados? Y quisiéramos también saber si es que de alguna manera las islas funcionan también como una especie de bodegas o almacenes estratégicos para la cocaína. Sí, no, no son casos aislados. La contaminación, vemos que permanentemente hay personal de la Marina que está participando de estas organizaciones que son eslabones, que son parte de estas redes criminales, y lastimosamente por el otro lado no se han reforzado las labores de inteligencia para poder hacer una purga y mantener un sistema de control estricto, porque cada vez más los militares están expuestos al narcotráfico y a otros delitos que ahora están controlando. Entonces, esa contaminación sigue y no veo yo una medida de fondo y estructural para evitar la contaminación de uniformados que trabajan en el control de este tipo de delitos conexos que tienen una vertiente que es el narcotráfico. Ahora, Arturo, todo esto, ¿cómo ha impactado la vida, digamos, la vida cotidiana de los habitantes de Galápagos? Bueno, el turismo sigue teniendo un reconocimiento importante y una participación importante, pero la vida mismo, ¿no? Además con estos delitos conexos a los que tú hacías referencia hace un momento, pero ¿cómo ha impactado la vida ahí en el archipiélago? Yo creo que el tema es como se han invisibilizado todos estos problemas. La gente no siente que tiene el respaldo de las autoridades y por lo tanto hay mucho silencio, hay mucho temor y mucho miedo. Y como digo, mantener esta imagen ficticia de unas islas donde no pasa nada es una imagen conveniente pero muy perjudicial para los pobladores de las islas, que cada vez sufren más los embates de este tipo de lógicas y dinámicas criminales que están afectando directamente a la población. ¿Cuáles son los alcances de los acuerdos que usted mencionaba que se hicieron en el gobierno de Guillermo Lasso y que fueron ratificados por el gobierno de Daniel Noboa en cuanto a cooperación en materia de seguridad? Y entre esto entendemos que se ha autorizado a aeronaves y a naves marinas de Estados Unidos para que se reabastezcan en las islas. ¿Es esa el único papel, la única función que cumplen en el marco de estos acuerdos? Sí, la principal es el tema de la interdicción y la ubicación de aeronaves que estén vinculadas a actividades del narcotráfico o ilícitas. Entonces, eso en el aire y también en el mar. Ese es un poco el marco de los convenios que se mantienen desde el 2023 y fueron ratificados por el gobierno actual. Bien. Terminemos, Arturo, con el tema medioambiental, ecológico, que es fundamental en las islas, con respecto a estos crímenes, tráfico de armas, tráfico de drogas, cómo va el tema de el delito del tráfico de fauna silvestre en las Islas Galápagos. Sí, es muy grave, porque como vemos que hay unas fallas del control, que hay unas organizaciones que diversificaron sus actividades criminales, entonces el control de la venta de aletas de tiburón, por ejemplo, de pepinos de mar, de langosta, del calamar gigante, es deficiente, porque además tenemos el factor de la corrupción, ¿cierto? Que a quienes están en el control, que es limitado, se sabe que son también cooptados o que en algunos casos entran en estos círculos de corrupción. Entonces el tráfico de especies es permanente en Galápagos. No ha habido una medida sostenida ni sistemática como para frenar estas actividades, en las que ahora han entrado también de lleno estos grupos criminales, aprovechando esas debilidades del Estado en el control. Bien, y por ser un tema que es una especie de eje transversal en todas estas situaciones que vive el país, la debilidad institucional, la infiltración de la delincuencia, de las mafias criminales en la justicia ecuatoriana, quisiera finalmente, Arturo, dejarle con su visión, su comentario
sobre este desconcierto que está viviendo la justicia ecuatoriana con ese foco de influencias del Consejo de la Judicatura? Gustavo, este tema ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Vimos Metástasis, vimos Purga hace varios años. Lo que vemos es la narcopolítica actuando en la justicia ecuatoriana desde hace muchos años. Recordará, Gustavo, que nosotros publicamos una investigación que se llamó Narcosentencias de Express, donde se veía el mecanismo en el cual los jueces eran comprados por narcotraficantes para obtener reducciones de sus penas y de sus condenas y poder salir libres. Lo mismo hizo este serbio, que se vale de operadores en el sistema judicial para lograr beneficios. Este es un tema que no ha cambiado durante muchos años y se ha vuelto sistemático en la función judicial. En todos los gobiernos ha venido ocurriendo, Gustavo, de lo que nosotros hemos podido seguir sobre todo esta investigación que es del año 2022-2023, donde mostramos varios casos de este serbio que ahora está involucrado en el caso de la judicatura y las relaciones y las presiones de los jueces anticorrupción. Este mismo serbio ya había presionado a jueces y logró que le rebajen la pena. Luego amenazado a policías, y lo mismo ocurre con otros jueces que son coercionados, que son amenazados, que luego se vuelven también parte de esas estructuras, y sin embargo la judicatura no ha hecho nada de fondo para cambiar eso. Es decir, estamos repitiéndonos sobre un mismo fenómeno. Lo que estamos viviendo ahora es algo que se viene repitiendo de manera sistemática, yo diría los últimos 8, 9 años, por lo menos, Gustavo. Bien. Muchísimas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo. Un excelente día y unas excelentes fiestas también. Igualmente, declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio.